Bienvenido, querido espectador. Te deseo un excelente disfrute de esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El anillo que no era para ella. Hola, mi nombre es Raúl, tengo 35 años y vivo en un barrio tranquilo de Valencia. Trabajo como técnico en mantenimiento de edificios, arreglando desde luces rotas hasta puertas que no cierran bien. Mi vida siempre ha sido simple, ordenada, casi predecible, hasta el día en que acepté una cita a ciegas que no tenía ganas de tener. Lo hice por una promesa. Mi mejor amigo, antes de morir, me pidió que no me encerrara en el pasado, que siguiera adelante aunque doliera. Yo llevaba meses atrapado en una historia que terminó sin despedida, sin explicaciones y con un anillo que todavía no sabía dónde guardar. Aquella tarde entré en una cafetería pequeña cerca del centro. Olía a café recién hecho y a pan caliente. Elegí una mesa junto a la ventana y miré la calle como si buscara una salida por si decidía huir. Entonces la vi entrar. Diana. Tenía 33 años, una mirada tranquila y una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Nos sentamos frente a frente. Hablamos de cosas simples, del trabajo, de la ciudad, de lo difícil que es conocer a alguien de verdad hoy en día. Por un momento olvidé por qué estaba ahí. Cuando metí la mano en el bolsillo para sacar las llaves, sentí algo frío deslizarse entre mis dedos. El anillo cayó sobre la mesa, justo entre los dos. El sonido fue suave, pero en mi cabeza retumbó como un golpe. Diana bajó la mirada y luego me miró a los ojos. No sonrió, no se molestó, solo preguntó, con una calma que me desarmó. ¿Cómo llegaste aquí? Con un anillo en la mano. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no inventé una excusa. Le conté la verdad. Le hablé de una promesa rota, de una mujer que se fue y de un futuro que se quedó suspendido en una pequeña caja de terciopelo. Diana escuchó en silencio. Sus dedos rodearon la taza de café como si buscara calor. Cuando terminé, se levantó despacio. Por un segundo pensé que se iba a ir. La vi dar 2 pasos hacia la puerta y detenerse. Se giró, me miró una vez más, y sin decir nada, regresó a la mesa. Episodio 2. La historia detrás del silencio. Diana volvió a sentarse frente a mí sin decir una palabra. El ruido de la cafetería regresó poco a poco a mis oídos, como si durante unos segundos el mundo hubiera estado en pausa solo para nosotros dos. Me miró con atención, no con curiosidad, sino con algo más profundo, como si reconociera ese peso que yo llevaba dentro. Entonces habló. Me dijo que también estuvo a punto de casarse, que el vestido ya estaba colgado en el armario, que las invitaciones estaban enviadas y que, una semana antes de la boda, él simplemente desapareció. Sin discusiones, sin despedidas, sin respuestas. Solo un silencio que todavía la acompañaba. Salimos a caminar por las calles del centro. La noche era tibia y las luces de los faroles dibujaban sombras largas en el suelo. Hablamos de los sueños que habíamos dejado en pausa, de viajes que nunca hicimos, de domingos que ahora se sentían demasiado largos. Por primera vez en meses, me reí sin sentir culpa. Diana también sonrió, y su sonrisa ya no parecía tan protegida como antes. Nos detuvimos frente a un puente pequeño sobre el río. Ella apoyó los brazos en la baranda y miró el agua en silencio. Yo quise decir algo importante, algo que explicara por qué me sentía tan cómodo a su lado, pero no encontré las palabras. Entonces su teléfono vibró. Diana miró la pantalla y su expresión cambió por completo. La calidez en su rostro se apagó, como si alguien hubiera bajado la luz de repente. No respondió la llamada, pero guardó el teléfono con manos temblorosas. Le pregunté si todo estaba bien. Ella dudó unos segundos antes de decir que sí, que solo era trabajo, pero su voz no sonó convencida. Seguimos caminando, aunque algo entre nosotros se había movido. Ya no era solo una historia compartida. Ahora vi una pregunta en el aire que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Antes de despedirnos, Diana me miró a los ojos y me dijo que le había gustado conocerme, que no esperaba encontrar honestidad en una cita a ciegas. Yo le respondí que tampoco esperaba encontrar a alguien que entendiera también el peso de un pasado que aún no termina de irse. Nos dimos un abrazo corto, tímido, pero sincero. Mientras la veía alejarse, pensé en el anillo que todavía llevaba conmigo. Por primera vez, no me pareció tan pesado. Episodio 3. El pasado que regresa. Los días siguientes a nuestra caminata junto al río no dejé de pensar en Diana. Su risa, su forma de escuchar, la manera en que no huía de las cosas difíciles. Todo eso se me quedó dando vueltas en la cabeza mientras trabajaba, mientras conducía, incluso cuando llegaba a casa por la noche. Un viernes por la tarde recibí un mensaje suyo.
Me invitaba a tomar un café cerca de su oficina. Acepté sin pensarlo. La vi salir del edificio de cristal donde trabajaba. Caminaba rápido, como si tuviera prisa, y entonces la vi detenerse en seco. Frente a ella estaba alguien que yo conocía demasiado bien. Era mi ex prometida. Las dos se miraron con una mezcla de sorpresa y tensión. Diana me vio a mí y en ese instante lo entendió todo. Se acercó despacio y me preguntó, con voz baja, si la conocía. No mentí. Le dije la verdad. Mi ex sonrió con incomodidad y explicó que trabajaban juntas en la misma empresa, pero en departamentos distintos. Nunca habían hablado más allá de un saludo en el pasillo. Diana no dijo nada más. Se despidió con educación y se fue sin mirarme. Esa noche le escribí varios mensajes que no respondió. Al día siguiente intenté llamarla, pero mi llamada fue al buzón. Empecé a entender que para ella yo era un puente que la llevaba directo a un pasado que no quería volver a cruzar. Pasaron 2 días, 2 noches sin dormir bien, 2 mañanas en las que el café no sabía a nada. El tercer día, mientras regresaba del trabajo, empezó a llover. No fue una lluvia fuerte, pero sí constante, de esas que empapan sin hacer ruido. Tomé una decisión que llevaba tiempo evitando. Fui a su casa. Me quedé frente a su puerta unos segundos, dudando. Luego toqué. Escuché pasos al otro lado. Diana abrió. Tenía los ojos cansados, como si tampoco hubiera dormido bien. Le dije que no podía cambiar mi pasado, pero que sí podía elegir mi presente. Que no llevaba el anillo para volver atrás, sino porque todavía no sabía cómo soltarlo. Que conocerla me había hecho darme cuenta de que no quería seguir viviendo medias. Diana me escuchó en silencio. La lluvia caía detrás de mí, marcando el tiempo entre cada palabra. No me respondió de inmediato. Solo me pidió que entrara para no mojarme. Y supe que, al menos, la puerta aún no estaba completamente cerrada. Episodio 4. El anillo encuentra su destino. Dentro del departamento de Diana el aire estaba tibio, con ese olor suave a té y a casa que no se visita por casualidad. Cerró la puerta detrás de mí y se apoyó en ella unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas antes de seguir hablando. Nos sentamos en el sofá, dejando un espacio pequeño entre los dos, lo suficiente para sentir la presencia del otro sin tocarnos. Yo rompí el silencio. Le dije que durante mucho tiempo pensé que seguir adelante significaba olvidar, borrar lo que había pasado, pero que ahora entendía que no se trataba de eso, sino de aceptar que algunas historias terminan para que otras puedan empezar. Le conté que el anillo había sido una promesa rota, sí, pero que también podía ser un símbolo de algo nuevo, si se lo permitíamos. Diana bajó la mirada. Sus manos se entrelazaron sobre sus rodillas. Me confesó que lo que más miedo le daba no era que yo aún pensara en mi ex, sino que ella misma no supiera si estaba lista para volver a creer en alguien. Que después de lo que vivió, había aprendido a caminar sola, a no depender de nadie, a no ilusionarse demasiado. Me acerqué un poco más. Le dije que no le estaba pidiendo promesas, ni futuros perfectos, ni certezas. Solo honestidad, solo la oportunidad de intentarlo, paso a paso, sin correr. Diana respiró hondo y por primera vez desde que entré, me miró directamente a los ojos. En su mirada ya no había solo duda, también había algo que se parecía mucho a la esperanza. Saqué el anillo del bolsillo y lo dejé en la mesa frente a nosotros. No me arrodillé. Le dije que ese anillo ya no era una pregunta ni una presión, que no estaba listo para pedirle que se casara conmigo, pero sí para decirle que quería construir algo real, sin fantasmas entre los dos. Diana tomó el anillo entre sus dedos. Lo observó unos segundos, como si pudiera ver en él todas las historias que habían pasado por mi vida antes de llegar a la suya. Luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. Se acercó y apoyó su frente en la mía. Me dijo en voz baja que tenía miedo. Sí, pero que también tenía ganas de volver a sentir. Que estaba dispuesta a intentar, aunque no supiera dónde nos llevaría. No nos besamos. Solo nos quedamos así, respirando el mismo aire, entendiendo que lo que acabábamos de decidir era más fuerte que cualquier gesto apresurado. Esa noche, cuando me fui, el anillo se quedó en su mesa. Y yo me llevé conmigo algo que no tenía desde hacía mucho tiempo, una razón para mirar el mañana sin peso en el pecho. Episodio 5. Una familia que nadie planeó, pero ambos soñaron. Pasaron los meses y nuestra historia dejó de ser una promesa frágil para convertirse en una rutina real. Diana y yo aprendimos a conocernos en lo cotidiano, en los desayunos apurados, en las caminatas sin rumbo, en las noches de cansancio donde solo bastaba sentarnos en silencio para sentirnos acompañados. Una tarde, mientras arreglaba una lámpara en su sala, la miré y supe que ya no quería imaginar un futuro sin ella.
El anillo seguía en su mesa, en el mismo lugar donde lo dejé aquella noche, como si hubiera estado esperando el momento correcto. Me acerqué, lo tomé y esta vez sí me arrodillé. Le dije que no tenía una historia perfecta para ofrecerle, pero sí una vida entera para construir juntos. Que no prometía que todo sería fácil, pero sí que nunca volvería a huir. Diana no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y luego sonrió, esa sonrisa que ya conocía tan bien. Dijo que sí. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos, sin lujos ni grandes discursos. Solo miradas sinceras y manos entrelazadas. Cuando puso el anillo en mi dedo, sentí que todo lo que había perdido en el pasado finalmente había encontrado su lugar. Meses después, una mañana tranquila, Diana me llamó desde el baño con una voz que temblaba. En sus manos tenía una pequeña caja. Dentro, una prueba de embarazo. No pude hablar. Me senté en el borde de la cama y la abracé, sin decir una palabra. Lloré como no lo hacía desde niño. Nuestro hijo nació una noche de verano. Lo llamamos Mateo. Cuando lo sostuve por primera vez, entendí que la vida no siempre cierra las historias como uno las imagina, pero a veces las reescribe de una forma mucho más hermosa. Hoy, mientras veo a Diana mecer a Mateo en la sala de nuestra casa, pienso en aquella cita a ciegas, en el anillo que cayó sobre una mesa y en la pregunta que lo cambió todo. El anillo nunca fue el final de una historia. Fue el comienzo de la nuestra.